Shalom amigos, un gusto saludarles de nuevo y estar con ustedes para seguir escalando peldaño a peldaño la sabiduría que el Boreolán tiene para cada uno de nosotros. Y le damos las gracias a él porque nos permite este gran privilegio de estudiar sus enseñanzas maravillosas. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Hoy estaremos viendo un libro maravilloso que se llama Los 12 del Tanaj, una recopilación de fuentes talmúdicas, midráshicas, cabalísticas y rabínicas acerca de 12 profetas del Tanaj. Introducción. El origen del Tanaj. El Tanaj, como lo conocemos hoy, fue un libro que desde la entrega de la Torá en el Sinaí fue de una u otra manera creciendo en contenido. El mismo Moshe usa, por así decirlo, los 40 años en el desierto para ir redactando las conversaciones que tiene con el Creador en esa profecía clara y consciente que fue capaz de obtener, que a diferencia de muchos otros casos que era entre sueños, a él le fue lúcida la profecía, y a cada profeta le fue dado su mensaje en un total de 11 formas, lo cual está descrito en el libro Moreh Nevuchim 2:43-45, y fueron 11 formas diferentes. Es importante decir que lo que hoy llamamos Tanaj no fue del todo escrito en sus respectivas épocas de narración, sino como nos enseña la Torá en Shemot 24:12, y nos explica la Gemara Berajot 5a. Todo fue revelado en el Sinaí. Como está escrito, sube a mí a la montaña y quédate allí, y te daré las tablas de piedra, y la Torá, y las misbot, que he escrito, para que las enseñes. Lo que significa que Dios le reveló a Moshe no solo la Torá escrita, sino toda la Torá junto con la oral, tal como sería transmitida a través de las generaciones. Las tablas de piedra son literalmente los 10 dichos que fueron escritos sobre zafiro, lápiz lazuli. La Torá son los 5 Humashim que le fueron dictados a Moshe. La Misbah no es sino la Mishnah, que incluye explicaciones sobre las misbot y cómo se deben realizar. Que he escrito se refiere a los profetas y escritos que serían escritos con inspiración divina. ¿Para qué les enseñes? Se refiere al Talmud, la Gemara, que nos explica la Mishnah, siendo el Talmud esas explicaciones que son la base de las reglas de la Halajá, las reglas prácticas. Este versículo enseña que todos los aspectos de la Torá le fueron dados a Moshe desde el Sinaí. Es decir, el panorama de lo que sería tanto la Torá escrita como la Torá oral fue dada allí, pero no toda premonición o adelanto del tiempo por venir. Esta no necesariamente toma forma y sentido sino hasta que los acontecimientos ocurren. Podríamos decir que toda la Torá fue oral en algún punto, y hoy en día toda es Torá escrita, pues si bien se sabía de antemano que serían 24 y no más los libros del Tanaj, también se sabían que eran 6 órdenes, y no más las secciones de la Mishnah. ¿De dónde lo sabemos? La Gemara en Shabbat 31a nos explica por qué dice el versículo, y habrá fe en tus tiempos, fuerza, salvación, sabiduría y conocimiento. Yeshaya 33:6. Fe es el orden de las semillas, Zeraim. Tiempos, el orden de las festividades, Moed.
fuerza, el orden de las mujeres, Nashim, salvación, el orden de los daños, Nethikim, sabiduría, el orden de las consagraciones, Kodashim, y conocimiento, el orden de las purezas, Tejarot. Es la misma Gemara que nos indica que el camino siempre estuvo trazado, pero de manera verbal, las palabras no siempre dejan huella como si lo deja un libro en la memoria colectiva y fueron ordenados que se fueran escribiendo uno a uno con el paso del tiempo hasta llegar a los 24 libros del Tanaj. Las 6 órdenes del Tanaj rodean a la Torá escrita, donde la suma del área de los 6 triángulos de la estrella de David, o sea, el hexágono, son equivalentes y equiparables a los triángulos versus los hexágonos. Esto porque la Torá escrita, el Tanaj y la Torá oral, la Gemara y la Mishnah, son totalmente correspondientes. No hay un exceso en uno que sobrepase al otro. El uno existe para que el otro lo complemente, ya que no hay nada en el Talmud que no venga de la Torá y no hay nada de la Torá que no pueda verse reflejado en el Talmud. El Midrash, Shir Hashirin Rabbah y Shabbat 6.4 nos explica que cuando el profeta habla de que son 24 los adornos que debería portar una novia al momento de su boda, Yeshayá 3:18-24, así es el Tanaj, que porta 24 libros y no más, pues no se trataba de recopilar la historia judía, sino de plasmar un texto divino. Por eso no tenemos como tal dentro del canon un libro sobre la época de Hanukkah, pero sí el de Esther, en los cuales cualquiera que se digne de ser llamado Talmid Jajam es porque es versados en ellos, y con dichos libros llenos de letras con capacidad de ser recipientes de la sapiencia divina, pues la Torá escrita, el Tanaj, es el Zeir Anpin, y la Torá oral, Talmud Midrash Zohar, es el Malhut. Sulam en Zohar Nasó 160 y Sulam en Zohar Bayaquel 218, que se unifica uno con otro cuando se estudian en conjunto. La gran asamblea. Todo cuando fue revelado en el Sinaí, tuvo que tomar forma de a poco, como veíamos. La Gemara nos detalla cuál fue ese proceso con la pregunta: ¿y quién escribió los libros del Tanaj? Baba Batra 14b. Moshe escribió su propio libro, es decir, la Torá. La porción de Bilaam en la Torá se manejó por separado al inicio. Y el libro de Iov, Yehoshua escribió su propio libro y los últimos 8 versículos de la Torá, que describen la muerte de Moshe. Shmuel escribió su propio libro, el libro de Shoftim y el libro de Ruth. David escribió el libro de los Tehilim por medio de 10 ancianos, 10 sabios, de generaciones anteriores, reuniendo una colección que incluía composiciones de otros junto a la suya. Incluyó salmos escritos por Adán, como el Tehilín 139 y el 92. El primer hombre por Melquisedec, rey de Shalem, Tehilín 110. Por Abraham, el Tehilín 89. Allí Abraham Avinu es llamado allí Eitam, el Esrajita. Baba Batra 15a. Por Moshe, los Tehilín 90 al 100. Por Emán, el Tehilín 88. Por Yedutun,
el Tejilín 77, y por Asaf, Tejilín 74 al 82, excepto el 77, así como los hijos de Koraj, que son los Tejilín donde se indica ello como de los hijos de Koraj. Yirmiyahu escribió su propio libro, y el libro de Melahim y Eija. Hizkiyahu y sus colegas escribieron lo siguiente: Yeshayá, Mishlei, Shir Hashirim y Kohelet. Shlomo Hamelech por sí mismo no redactó sus libros, sino fue hasta la época de Hizkiyahu que se asentaron en Pergamino. Los miembros de la Gran Asamblea escribieron lo siguiente: Yehezkel, el Teiré-Azar, Daniel, el rollo de Esther, Megilat Esther. Ezra escribió su propio libro y la genealogía de Divrei Hayamim hasta su época. ¿Y quién completó el Divrei Hayamim para las generaciones posteriores a Ezra? Nehemías, hijo de Jacalya, y está dicho, Ta'anit 9a Rashi. Todo lo que está en los escritos está aludido en la Torá. Reconocemos muy bien a los autores de los libros del Tanaj, pero ¿y quiénes fueron la Gran Asamblea? La Gran Asamblea fue un grupo que menciona varias veces tanto la Gemara como la Mishnah, siendo una de las referencias más claras para nuestro propósito la de Pirkei Avot 1:1. Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí y la transmitió a Yehoshua. Este la transmitió a los ancianos del pueblo, quienes a su vez la transmitieron a los profetas, quienes la hicieron llegar hasta los hombres de la Gran Asamblea. Estaba conformada por un total de 120 miembros que a lo largo de 590 años, 570 antes de la era común, 70 en la era común, encabezada por Ezra el escriba y con grandes miembros como Mordejai, el cual por cierto vivió poco más de 400 años y estuvo presente en casi todo el período de existencia de la Gran Asamblea. Sefer, Yohasin, Mordejai y Ezra, Menahot 64a y Shekalin 5:1, donde es llamado Petahía, Malají, Serahía, Hagai y Daniel, entre muchos más, y se dedicaron a conservar no solo la tradición, sino a dar forma a lo que hoy conocemos como el Tanaj, y sirvieron de puente entre la era de la profecía, la cual se agotó al final del exilio de Persia con los tres últimos profetas Hagai, Serahía y Malají, y conectaron a la era de la Mishnah, es decir, la época del Sanedrín, que servirían de protagonistas para las exégesis redactadas y finalmente en el Talmud. Ellos no solo escribieron los libros ya mencionados, sino que revisaron, integraron y dieron secuencia a los 24 libros que conforman el Tanaj. Nos dice la Gemara, Rabí Yehoshua ben Leví dijo, ¿por qué los sabios de esas generaciones son llamados miembros de la Gran Asamblea? Es porque devolvieron la corona del Santo bendito sea a su antigua gloria. Enseña la Gemara, Baba Batra 13b, 14b y Bemidbar Rabá 18:21. La Gran Asamblea estableció que los 12 Deiré Azar fueran puestos en un solo libro. Por un lado, tenemos una razón práctica, la cual nos dice que por sus breves páginas debían ser puestos en conjunto para evitar que se perdieran en el tiempo, y por otro lado, este libro explorará el tema en conjunto
que los interconecta y les da un sentido no solo entre ellos, sino como puente entre la sección de los Nevi'im y los Ketuvim. Y son 7 de los 12 profetas que revisaremos, quienes fueron el principal receptor de la tradición oral, es decir, el guardián de todas y cada una de las particularidades de la ley, la práctica y la mística que contiene la Torá. Ellos formaron una cadena donde se formó una línea ininterrumpida de maestro a alumno, donde así como le fue dicha la ley y tradición oral a Moshe, fue pasando de manera plena de uno a uno. En la presente publicación podremos observar cómo estos 12 profetas, a pesar de que su orden no es cronológico, su canon obedece a un mensaje que se va desenrollando y desarrollando de a poco, con generalidades y después particularidades, para regresar a generalidades y particularizando de nuevo, por lo que al lector le será común ver cómo no son lineales las explicaciones que aquí traemos, sino que existe una constante autorreferencia entre los 12 y también con el resto del Tanaj, por supuesto, pero con una dinámica cruzada entre sus 12 partes, que brinda al final de los 67 capítulos que se forma en conjunto un panorama completo de lo que se heredó en estos libros sagrados. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Que Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.